Hola, muy buenos días. Un saludo cordial y bienvenidos al diplomado de la Fundación Funda Estro. Un saludo por parte también de la Defensoría del Pueblo, de las directivas de la Fundación y de quien les habla, Alexander Bustamante Toro, abogado, especialista, máster en construcción de paz de la Universidad UNINCA de Colombia en la resolución de conflictos y construcción de paz. Todos son ustedes bienvenidos. Esperamos que en este tiempo en el cual vamos a estar aquí compartiendo sea de su importante agrado y podamos enfatizar y asimismo poder de alguna manera hacer ese recorrido en lo que tiene que ver propiamente con el tema de la consulta previa. Hoy hablaremos acerca del acuerdo de paz sobre la consulta previa. Entonces, hoy nos centraremos sobre el acuerdo final para la paz en Colombia y la consulta previa, como ya les estaba indicando. Y también concluiremos todo aquello que tiene que ver con la parte libre e informada, con ese consentimiento. Situaciones que son muy importantes para nuestro acontecer diario, cotidiano, para las comunidades étnicas, como ya bien lo habíamos señalado en algún momento. Dentro de ello, pues efectivamente, no sin antes darle pues los agradecimientos a todos ustedes por el compromiso que han tenido para con la fundación, con el deseo de querer aprender día a día y de hacer cosas loables e importantes para toda nuestra comunidad étnica y que van a ayudar a mejorar nuestros territorios. Entonces, efectivamente, vamos a iniciar con un pequeño video que tiene que ver con la ley de origen y derecho mayor, derecho propio o ley natural para los pueblos indígenas. Entonces, vamos a estar muy atentos, que es algo sencillo para iniciar nuestra clase del día de hoy. Protege tu web con firewalls para mantener a raya a los hackers. Detección constante de malware. Para los pueblos indígenas, la ley de origen, el derecho mayor, el derecho propio y las leyes naturales son el fundamento de nuestra vida y gobernanza, un principio que gobierna todo y establece el orden natural en el que las personas habitan el territorio y coexisten con todas las formas de vida presentes en él. Esta ley se materializa en el territorio tradicional y ancestral demarcado
de acuerdo con nuestras tradiciones como parte integral de su orden y manejo a través de nuestros gobiernos propios y el conocimiento ancestral de nuestros pueblos. Su mandato principal es el de proteger, cuidar, conservar la armonía, el equilibrio natural, ancestral y garantizar la preservación de la vida, de las especies y seres en el territorio ancestral y en el mundo. La ley de origen, al ser fuente máxima de derecho dentro de los territorios ancestrales, determina la forma, el uso y las restricciones de cada rincón del territorio. Estas incluyen formas concretas y representaciones específicas sobre nuestra territorialidad y ordenamiento de nuestros territorios ancestrales, y aquellos donde se encuentran las diversas figuras y expresiones físicas e inmateriales de posesión, ocupación y o propiedades territoriales de los pueblos y naciones indígenas. Reconstruyamos nuestros territorios ancestrales de acuerdo a nuestras leyes propias y mandatemos sobre los principios, el uso y el orden de los territorios para volver al origen. Bueno, de esta manera, pues vamos ya a dar inicio de manera formal a nuestra clase y como les indicaba, es muy importante para nosotros que ustedes tengan pues ese tipo de conocimientos porque es un gran esfuerzo que se ha venido realizando para poder lograr esa situación específica para lograr la paz en Colombia. Y entonces vamos a dar inicio con lo del acuerdo final para la paz en Colombia y posteriormente revisaremos la parte sobre el derecho consentido. El acuerdo final para la paz en el año 2016, ese acuerdo final en Colombia fue firmado en ese año entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Allí se representó un esfuerzo por cerrar más de 5 décadas del conflicto armado y promover una paz duradera con un enfoque exclusivo para todos los sectores afectados, especialmente las comunidades étnicas. Uno de los aspectos cruciales del acuerdo es el capítulo étnico, que allí se aseguró la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente en cuanto a sus derechos a la consulta previa, libre e informada. Pero antes de poder proseguir sobre ese tipo de situaciones, tenemos también que adentrarnos y reencontrarnos con todas aquellas vicisitudes que ha vivido el país a lo largo y ancho. Cuando me refiero a esas vicisitudes, tienen que ver propiamente también hablando de aquellos conflictos armados revolucionarios que la comunidad civil se vio afectada por los grupos al margen de la ley. Y estos grupos al margen de la ley que efectivamente destruyeron poblaciones, caseríos, resguardos y muchas personas debieron ser retiradas forzosamente de sus propias tierras. Entonces, aquí vienen situaciones que efectivamente para poder reconstruir esa paz se requiere de esa equidad, de esa justicia para poder lograr ese acuerdo final. Y viene un principio muy importante como es ese principio de justicia que se vuelve un derecho demasiado ponderado y dentro de esa misma ponderación
hasta dónde efectivamente uno podría decir hubo justicia o hay justicia. Para muchos, hablar acerca de esa justicia, ahora dirán, no, yo quiero que me indemnicen y que me digan dónde están los cuerpos de mis hijos. Otros dirán, no, yo quiero saber dónde está el cuerpo de mi pariente, de mi ser querido. Como habrá otros que no superarán esa situación. Y allí es donde hablamos acerca del tipo de reparaciones que se deben de dar en cada uno de estos avatares. Más allá de las situaciones de, como ya lo indicaba, de tener que abandonar sus tierras, de ser víctimas de esa misma violencia y ese desplazamiento forzado, donde se vienen incumpliendo en sí ese parámetro constitucional que nos habla propiamente ese artículo 12, donde dice que nadie será sometido a la desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, recordemos que somos libres y que esa misma libertad a su vez da derecho a la intimidad personal y familiar. Situaciones que aquí de alguna u otra manera se han desconocido por parte de estos actores. En la consulta previa y el capítulo étnico del acuerdo de paz, efectivamente lo que se busca o que se trató de incluir dentro de ese acuerdo fue el resultado de un esfuerzo de las organizaciones indígenas y afrodescendientes, quienes querían buscar garantizar que ese proceso de paz respetara sus derechos y la cosmovisión. A su vez, este capítulo ha reconocido ese derecho a la consulta previa e informada. El acuerdo reafirma el compromiso del Estado para garantizar la consulta previa para cualquier proyecto o medida que afecte a las comunidades étnicas, en cumplimiento propiamente del convenio 169 de la OIT. Este derecho es esencial para poder respetar la autonomía de estas comunidades y así asegurar su participación activa en decisiones que afectan a todos sus territorios de modos y vida. Pero para poder establecer ese tipo de situaciones y ese convenio, tenemos nuevamente que volver a recapitular ese bloque de constitucionalidad cuando hablamos del artículo 93 constitucional, cuando se refiere ese artículo que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso y que reconozcan los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecerán en el orden interno. Los derechos y los deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentren ratificados por Colombia. Entonces acá encontramos que efectivamente nosotros tenemos ratificado ese convenio 169 de la OIT a través de la propia ley 21 de 1991. Allí se da esa participación de las comunidades en la implementación del acuerdo y esa participación también se encuentra consagrada en el propio artículo 40 constitucional y 103, donde nos habla, donde tenemos esa capacidad de poder ser parte activa de todos los conceptos del Estado. Y al ser nosotros un Estado social de derecho con participación
pluripartidista nos da ese derecho en sí de poder actuar, de poder realizar gestos, actuaciones inherentes para esa participación ciudadana y asimismo poder lograr esa participación efectiva en cada uno de los contextos que a nosotros bien nos establece y que de alguna manera también es la protección del campo, esa protección de esos derechos que son intrínsecos en favor de nuestras propias comunidades. Y cuando nos referimos a ello, es poder volver otra vez a esa reforma agropecuaria, agraria, que facilite a todas nuestras comunidades esos derechos de comunidad, esos derechos que a nosotros nos debe de asistir para poder generar y lograr la paz para cada uno de nuestros escenarios y para cada uno de nuestros campos habituales. Dentro de esa participación de las comunidades en la implementación del acuerdo, allí para que esa paz beneficie a todos, ese acuerdo de paz ha establecido que las comunidades étnicas deben de participar en la implementación de sus medidas, especialmente en los puntos relacionados con desarrollo rural, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y la reparación de víctimas. En principio, o el principio de la consulta previa, ella asegura que estos programas se lleven a cabo respetando las particularidades culturales y territoriales de cada comunidad. Entonces, como lo explicaba en un momento dado, acá es donde todos nosotros estamos comprometidos y que ese compromiso sea inherente para respetar las diferencias sociales y culturales de cada una de nuestras comunidades. Pues vosotros sos los llamados a tener que cumplir y fungir con esos acuerdos y que estos mismos se cumplan, porque nosotros como colombianos debemos de estarle exigiendo a nuestras autoridades que se estén dando los cumplimientos de los acuerdos, porque la paz debe de ser una paz duradera, una paz firme, una paz que efectivamente nos garantice ese derecho a la vida, a la propiedad privada, como lo trae nuestro artículo 58 constitucional. Dentro de ello, esa protección de los territorios étnicos en el contexto de una paz que exige transformaciones profundas en el campo colombiano. Ese capítulo étnico ha destacado esa gran importancia de respetar y proteger los territorios indígenas y afrodescendientes. Esto implica que cualquier actividad de desarrollo o explotación de recursos naturales debe contar con la consulta y el consentimiento de las comunidades afectadas, para así evitar desplazamientos o afectaciones que vulneren sus derechos. Entonces recordemos que en clases anteriores hablábamos que la consulta previa es un derecho fundamental, ya no es un derecho por conexidad. Cuando hablábamos acerca de esos derechos económicos, sociales y culturales, sino que a su vez dentro de esa situación que le da a la comunidad esa protección eficaz, debe de garantizarse, como ya se indicaba, ese derecho a ese consentimiento y de darse la participación activa y efectiva para nuestras comunidades. Vamos allá a compartir un pequeño video también sobre este particular.
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Con esta disposición, los gobiernos deberán consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que afecten directa o indirectamente su derecho a decidir. Así, las comunidades indígenas y tribales participarán en la formulación, aplicación y evaluación de los planes de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Su participación implica la responsabilidad de proponer las gestiones necesarias para llegar a acuerdos. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Derecho a la consulta previa en comunidades y pueblos indígenas y tribales. Ahora bien, volvemos nuevamente acá a la presentación y podemos nosotros aquí efectivamente encontrar que esa consulta previa en la construcción de paz territorial nos conlleva a esa implementación del acuerdo. En la consulta previa es vista como una herramienta para la construcción de paz desde los territorios, ya que esta permite que las propias comunidades étnicas sean escuchadas y que sus necesidades y perspectivas sean tomadas en cuenta. Algunos de los puntos en los que la consulta previa se vuelve esencial y en ella se incluyen proyectos de desarrollo rural y agrícola. Aquí, para que esos proyectos de desarrollo rural y agrícola pretende reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en las zonas afectadas por el conflicto. El acuerdo promueve a su vez proyectos de desarrollo rural. La consulta previa ha garantizado que estos proyectos se diseñen e implementen de acuerdo con las necesidades y los deseos de las comunidades étnicas. También nos referimos a esa restitución y la formalización de tierras, y esa restitución de tierras para las víctimas del conflicto han incluido que las comunidades étnicas desplazadas requieran la consulta previa para, ya que allí se implica más bien la reorganización territorial en áreas históricamente ocupadas por los pueblos indígenas y afrodescendientes. Los programas de sustitución de cultivos ilícitos en regiones donde las comunidades dependen de cultivos ilícitos. La consulta previa permite asegurar que las estrategias de sustitución se adopten a las realidades de estas comunidades, sin imposiciones que se puedan generar tensiones. Entonces, dentro de ello, hay que revisar muy detenidamente todo aquello que ha generado este conflicto, cómo se ha venido formalizando lo que hemos llamado la restitución de tierras, cómo podemos nosotros realmente garantizar esos derechos para nuestras comunidades, que estos proyectos de desarrollo rural y agrícolas se conviertan en realidad y que no sean solamente ilusiones para nuestras comunidades y para nuestros pueblos. Pues hay unos compromisos y unos retos por parte del gobierno nacional, pero que desafortunadamente, al menos desde esta óptica académica, uno diría que nos quedamos fue en buenas intenciones, pero realmente miremos que ha vuelto otra vez los grupos al margen de la ley, los grupos subversivos a tomarse otra vez el campo. No contamos con la seguridad que deben de tener nuestras comunidades y poblaciones. Porque claro, cuando hay políticas públicas que efectivamente ayuden a enervar todo este tipo de situaciones en favor de nuestras comunidades, pues ellas deberían no solamente de estar
para no solamente estar para finiquitar la violencia que se ha generado, sino también a su vez en poder buscar el desarrollo y la protección de estas comunidades. Las comunidades son afectadas por el tipo de violencia que estamos viviendo, pues efectivamente eso va a generar un desplazamiento y ese desplazamiento nos va a conllevar de una u otra manera a tener que abandonar los territorios, aquellos territorios que han sido ancestrales y territorios que de una u otra manera equivalen a que hace parte de esa etnia cultural, de esa protección que el Estado se ha comprometido en querer garantizar y que no lo ha cumplido. Porque recordemos que el Estado le corresponde proteger la diversidad étnica y cultural de la nación y que a su vez es una obligación por parte del mismo Estado y de las personas proteger nuestras riquezas culturales y naturales de la nación. ¿Ustedes consideran que es factible poder aplaudir que en la Sierra Nevada de Santa Marta, que en el Cauca, que en territorios altos se esté cultivando cultivos ilícitos, cuando deberíamos de estar sembrando plantas para el pan coger, como alberja, frijol, maíz, arroz, todo aquello que nos sirve para la canasta familiar, e inclusive recolectores de café, porque no los tenemos. Aquí en el cafetero se sufre porque a veces se nos pierden nuestras cosechas, porque no hay caficultores para recoger todo este material. Esa consulta previa debe indicarse como un pilar de inclusión y de reconciliación, pero cuando hablamos acerca de reconciliación es aceptar también las diferencias del otro, porque debemos de apostarle a una paz ilimitada, a una paz donde todos podamos estar amalgamados en un estado, en un territorio donde respetemos las diferencias sociales, económicas y de género. A su vez también respetando la biodiversidad y protegiendo nuestros recursos naturales dentro de esta gran campaña que se ha venido realizando con la COP16 y que entramos ya en su recta final para Colombia, pues efectivamente muy importante decir, somos un país rico, diverso y con mucha biodiversidad en flora, fauna y en todo lo que concierne a los distintos panoramas ambientales que tenemos. Un país tan diverso que tiene por fortuna dos océanos, rica en fuentes hídricas, en sus paisajes culturales y naturales, pero que a su vez nosotros mismos de alguna manera estamos destruyendo y estamos acabando con el cambio climático, esa situación anormal y aún más con esa explotación minera y de desarrollo que hemos querido generar y que no hemos respetado a nuestras comunidades étnicas, tribales, palenqueras y raizales. La consulta previa en este contexto para la inclusión y la reconciliación en el contexto del acuerdo de paz no solo fortalece la autonomía y los derechos de las comunidades étnicas, sino que también fomenta la reconciliación al darles un papel activo a la reconstrucción de sus territorios, en la promoción de la paz,
Esta consulta es un puente entre el Estado y las comunidades y una forma de construir confianza y garantizando que la paz sea incluyente y respetuosa de la diversidad cultural. Yo insisto mucho con ese artículo 7º y 8º constitucional, pero para poder garantizar todo lo que hemos aquí hablado, también le corresponde a esa unidad de consulta previa del Ministerio del Interior en hacerlas efectivas y de allegar propiamente a nuestras comunidades, de poderlas visitar, de poderse comunicar con ellos y con todos sus representantes para la toma de decisiones y cuáles son los proyectos que efectivamente generan la necesidad, la materia directa para poder garantizar ese tipo de derechos que a bien le atiende a esas comunidades. Recordemos que nuestras comunidades étnicas tienen un reconocimiento al patrimonio cultural y ese patrimonio cultural está bajo la protección del Estado. Entonces, sobre ello hay que tener en cuenta todo lo que concierne a nuestras comunidades y esa protección cultural. Lo que hemos encontrado en todos los pueblos indígenas de América, de Abya Yala, es que tenemos una relación con la Madre Tierra. Cuando tenemos que conversar de un tema, pero que tiene referencia a los pueblos indígenas, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿estos pueblos qué piensan? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su cosmogonía? Pero lo que hemos encontrado en todos los pueblos indígenas de América, de Abya Yala, es que tenemos una relación con la Madre Tierra, con el territorio. Entonces, cualquier tema que tendríamos que conversar tiene que ser la relación de nosotros los seres con la Madre Tierra, con el territorio. Y el tema que estamos hablando sobre las consultas, entonces no cabe en la mente de los pueblos, en la sabiduría de los pueblos, que una consulta se haga con nosotros, con los seres humanos. Porque nosotros los seres humanos no estamos aislados, no estamos separados de la naturaleza. Con lo que veíamos en el video, entonces volvemos que a veces nosotros hemos sido violadores de ese derecho a nuestras comunidades étnicas, especialmente a nuestra comunidad indígena. Ellos hacen allí un reconocimiento que efectivamente son los dueños de ese derecho natural, efectivamente son que tienen la tierra y que se les debe garantizar esa situación, el derecho
que les asiste, porque efectivamente dentro de los que se han dado de paz, de alguna u otra manera, nosotros los que hemos invadido el territorio, y al invadir territorios vemos que hemos sido nosotros los vulneradores de todos estos derechos y que de una u otra manera los hemos despojado de sus tierras y que hemos afectado a sus costumbres, a su derecho a la salud, a su derecho consuetudinario y todo aquello que tiene que ver con su parte cultural, regional y de territorio. Entonces, allí es donde viene que el Estado y las comunidades, para poder construir esa confianza, se debe garantizar que la paz sea incluyente, sea respetuosa a toda esa diversidad cultural. Y para finalizar esta primera parte, podemos concluir que el acuerdo final para la paz en Colombia, mediante el capítulo étnico consolidado, la consulta previa como un derecho esencial en la construcción de paz territorial y el desarrollo inclusivo, asegurando que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan participar activamente en las decisiones que afectan las vidas y de todos sus territorios. Entonces, tenemos que ser consecuentes de esa necesidad, de ese desarrollo para poder armonizar todos esos derechos que son de nuestras comunidades étnicas. Y nuevamente reitero, la consulta previa es un derecho fundamental y ese derecho fundamental inicia a través de ese propio artículo 23 constitucional cuando se hace esa petición para poder entrar a realizar esa consulta previa e informada. La consulta previa es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna y efectiva de las comunidades étnicas, como lo planteamos, en los proyectos, obras o actividades que los afecten directamente, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural. La legislación sobre la materia y que hace parte del bloque constitucional de Colombia se desprende del convenio 169 de 1989 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas y tribales, en el que resalta el principio de participación como eje fundamental del derecho a la consulta previa. La Autoridad Nacional de Consulta Previa, que hace parte del Ministerio del Interior, certifica la procedencia o no de consulta previa, que según el ordenamiento jurídico, incluida la jurisprudencia constitucional, depende de la existencia de dos elementos. El primero, la presencia de una comunidad étnica en el territorio donde se va a desarrollar un proyecto, obra o actividad, y la segunda, que haya una afectación directa sobre los usos y costumbres de esa comunidad en el marco de la ejecución u operación de ese proyecto, obra o actividad.
La consulta previa no es una instancia para resolver desacuerdos históricos entre las comunidades y el Estado, que obviamente han sido causados por la inequidad o la injusticia que como sociedad cargamos y que naturalmente han ahondado las brechas sociales en materia de salud, educación o saneamiento básico, entre otros temas. De lo que se trata la consulta previa y la misión de esta autoridad nacional es la de liderar, dirigir, coordinar el ejercicio de este diálogo social que tienen diversas comunidades étnicas, tales como la indígena, afro, rum, raizal, palenqueras, ante las iniciativas de terceros en la ejecución de proyectos, obras o actividades en sus territorios. Somos un país rico en recursos, pero también somos potencia de vida que se expresa en cada rincón de Colombia. Debe llegar el desarrollo sostenible y donde los derechos constitucionales y ancestrales deben ser cumplidos. En todo momento, la labor de la Autoridad Nacional de Consulta Previa debe regirse por el diálogo como método a través del cual se honren los derechos de todos y todas, con palabra, honestidad y pulcritud ética en los procesos. Es por estas y por muchas más razones que la Autoridad Nacional de Consulta Previa es un propiciador, un motivador, un estimulador, un constructor de diálogo, cuyo mayor objetivo es el alcance de acuerdos que permitan un cambio por la vida y la paz, a través del desarrollo armónico de carácter social y económico de los territorios, a través de la consulta previa, donde sobreabundan las riquezas de recursos naturales, no puede persistir la pobreza. Ese es el objetivo, ponernos de acuerdo de manera armónica a través de un diálogo sostenido, franco, genuino, para que el desarrollo de los territorios sea correlativo al desarrollo o explotación de recursos naturales en Colombia. Y obviamente al desarrollo de infraestructura vial, al desarrollo de telecomunicaciones, a todos los aspectos que en materia de desarrollo económico generan capital importante para Colombia. Colombia, potencia. Bueno, ese era un video que les estaba compartiendo del Ministerio del Interior de la Dirección de Consulta Previa. Y el que allí hablaba es el director de Consulta Previa y pues que efectivamente es un gran conocedor de la materia y de todos esos derechos y que ha estado involucrado con las propias comunidades, allegando allí y tratando de implementar y de garantizarle todos los derechos a todas nuestras comunidades. Ahora, ya en esta segunda etapa de la clase, vamos a referirnos en lo que concierne a los tratados de paz y la relación con la consulta previa, libre e informada. Ese derecho que a nosotros nos asiste de, de dar ese consentimiento para nuestras comunidades. Y ese consentimiento propiamente nos conlleva a nosotros es a tener que participar nosotros de manera activa en las decisiones y en la toma que con ello genera poder dar ese consentimiento, esa autonomía de voluntad como comunidad frente al Estado, frente a los mismos particulares y poder llegar a concertar, a conciliar las diferencias de la proyección o la intervención que se vaya a realizar en los distintos escenarios que nosotros a bien podemos tener. En los tratados de paz
y en lo que afecta a la conexión directa de la consulta previa libre e informada, tenemos que decir que ese tratado de paz particular y aquellos que son relacionados con los conflictos internos o las guerras civiles tienen una conexión directa con la consulta previa, libre e informada, en contextos donde las comunidades indígenas afrodescendientes y otros grupos étnicos se han visto realmente afectados. Recordemos que dentro de estas 5 décadas ha habido un desplazamiento forzado donde nuestras comunidades étnicas de sus territorios habituales debieron dejar sus hábitats naturales y muchos de ellos tener que acudir al sector urbano, a las cabeceras municipales e incluso tener que desplazarse de un departamento a otro por la situación del conflicto armado y violento que se ha vivido internamente en el casco rural, en la parte colombiana. La consulta previa libre e informada, como ya lo veíamos en el video anterior, como lo hemos venido tratando en las distintas clases, es ese derecho que se le hace reconocimiento en el convenio 169 de la OIT, que busca garantizar que los grupos sean consultados antes de tomar decisiones y que puedan ellos afectar a sus territorios, tradiciones y formas de vida. Allí entra esa relación entre los tratados de paz y la consulta previa, libre e informada. Encontramos lo siguiente: cuando hablamos acerca de la reconstrucción de territorios afectados, la protección de derechos y la autonomía territorial y la prevención de nuevos conflictos. Entonces, vamos a explicar sobre esa reconstrucción de los territorios afectados. Muchos acuerdos de paz incluyen compromisos para reparar el tejido social, reconstruir las zonas devastadas por el conflicto, que suelen estar habitadas para comunidades étnicas. En este proceso, la consulta previa, libre e informada es esencial para asegurar que estas comunidades participen en las decisiones sobre proyectos de desarrollo en sus territorios. Entonces, esto nos conlleva a nosotros a que ese conflicto armado, y no sé si ustedes recuerdan, de aquella toma que hubo en Bojayá, por poner un ejemplo de nuestras comunidades afros en el Chocó, esa comunidad quedó prácticamente desaparecida, vulnerada por la inclemencia de esta guerra interna, y un territorio que quedó devastado. Y con esa devastación, pues hubo que empezar a mirar cómo se reconstruía, cómo se podría nuevamente volver otra vez a sembrar esa semilla reconstructora para poder entrar a garantizar ese derecho a esa protección y reconstrucción de la comunidad que estuvo afectada por esa devastación que se dio en su respectivo momento. Entonces, sobre esa situación en la reconstrucción, miremos qué fue lo que nos generó en ese momento este impasse en lo que tiene que ver con Bojayá. Bojayá olvidada, una Bojayá de unas comunidades que le han servido demasiado al país y que
al día de hoy apenas estamos nosotros en la reconstrucción de esta comunidad y poblaciones que aún cuentan con personas desaparecidas. Escuchemos. Muertos y más de un centenar de heridos dejó la explosión de un cilindro bomba lanzado por la guerrilla de las FARC. Hace 10 años, esta noticia le daba la vuelta al mundo. Fue la tragedia de Bojayá en el departamento del Chocó. Soy Rafael Poveda y les doy la bienvenida a este especial de Testigo Directo, llamado Bojayá, una masacre olvidada. Eran las 10:40 de la mañana de un domingo cuando fuertes intercambios de disparos entre las FARC y los paramilitares obligaron a la población a buscar refugio en la iglesia San Pablo Apóstol del municipio de Bojayá, Chocó. Pero ni el Todopoderoso detuvo una de las más grandes tragedias en Colombia. Nuestro periodista Daniel Muñoz viajó a esa apartada zona y así reconstruye esta historia olvidada. Pues es poco el peladito, hombre, yo sin cabeza ni nada. Por eso no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, porque la violencia es así. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo, caso un caso en Bellavista, el mundo entero conmovió. La FARC lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. El 2 de mayo del año 2002, el mundo entero se conmovió con la trágica noticia sobre la masacre cometida por la guerrilla de las FARC al lanzar un cilindro bomba dentro de la iglesia del municipio de Bojayá, al norte del departamento de Chocó. Cuando yo entré a la iglesia y vi la gente destrozada, se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. El padre Antún Ramos, llamado por algunos pobladores como El Salvador. Para eso estamos nosotros, para acompañar y animar las comunidades. Recuerda así una de las peores tragedias ocurridas en Colombia. Es una escena pues dantesca, se diseminan cuerpos, caen manos, pies, niños, salen dispersados pues por el impacto. Todos estaban convencidos que la iglesia y la casa de las misioneras agustinas eran los refugios más seguros. Hasta ese domingo, a las 10:40 de la mañana, cuando impactó el cilindro en el techo del templo. Eso fue un momento de confusión. Dormimos en la iglesia más o menos unas 600 personas, entre familias completas. La pipeta arrojada por las FARC provocó un desastre de grandes dimensiones. Doña Flora y don Santos, como un milagro, se salvaron y hoy nos muestran las mutilaciones que dejó en su cuerpo esa tragedia. La parte de atrás de las piernas, de la rodilla para abajo, me lo quemaron bastante, hasta el talón también me arrancó un pedazo, ese que a mí me arrancó de pedazos. Yo sentía como las piernas eran como dormidas, yo como que no sentía las piernas, la sangre sí botaba bastante. Ya se me fue subiendo, y entonces ahí me hicieron unos puentes aquí, por ahí se pasó a esta, me mocharon de esta acá y después tuvieron que mocharla acá, esta vez más arriba. Hoy, 10 años después, la historia la tiene clara don Domingo, el cantante de Bojayá, que sin saber leer y escribir dejó plasmada en esta composición los pormenores de la tragedia de su pueblo. Levantando los muertos fui yo fui haciendo mis composiciones entre la iglesia. El 2 de mayo tiene 10 años. Mi pueblo no se merece que mueran viejos y niños. Doña Ana, ¿usted perdió algún hijo, algún familiar ese día en esa masacre? Sí, mi hijo. El último recuerdo que tengo de mi hijo es que ese día, el día siguiente, se había embarcado a pescar. Llegó a la casa,
Se arregló y bueno, desayunó y salió a la calle. Cuando al otro día se formó el problema y ya no lo volví a ver. No lo volví a ver. Perder un hijo duele, pero hay a quienes esta masacre, la de Bojayá, les arrebató familias enteras. Perdí mi papá, mi mamá, 8 hermanos, 9 sobrinos, un primo hermano y 2 tíos. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Perdí 3 hermanos y 6 primos. La masacre fue el resultado del combate por la disputa del territorio entre guerrilleros del Frente 57 de las FARC y los paramilitares de las autodefensas del bloque Elmer Cárdenas. Y le pedimos a los actores armados que se salieran del pueblo, que se fueran para un espacio donde ellos se pudieran quizás resguardar, pero que no colocaran a la población civil en riesgo. La cifra de muertos inicialmente fue de 119 personas, pero hoy las informaciones oficiales dicen que fueron 79 vidas perdidas, de las cuales 49 fueron niños. Ahí estaba la FARC, permanentemente ahí en el pueblo. Llegan los paramilitares 10 días antes, según ellos, a retomar el control del atrato. La FARC con la autodefensa y ellos dos estaban peleando. Los paramilitares estaban amotinados ahí porque de todas maneras ellos no querían dejar ese lugar ni avanzar, por lo que tenían ahí a su comandante que estaba ya pues muerto. La guerrilla, estando en ventaja militar, habiendo rodeado ya a los paramilitares y ellos desesperados, por eso se refugiaron allá alrededor de la iglesia, que eran los únicos edificios de cemento, la escuela, el colegio, la casa de las hermanas, porque las casas de madera no dan ninguna protección ante armas pesadas. Todo esto era el municipio de Bojayá, hoy inmerso en esta espesa vegetación y maleza. Allá era el punto norte y desde ahí la guerrilla de las FARC lanzaba los bomba hacia allá, hacia el otro extremo del municipio. A este lado los paramilitares, exactamente allá atrás, contraatacando y defendiéndose de la guerrilla de las FARC. Y aquí dentro de la iglesia la población civil, en medio del fuego cruzado. Recuerdo también que todo lo que yo pisaba era cuerpo y todo lo que se veía era humo, o sea, no se veía nada, todo era humo. No tengo palabras para expresar el 2 de mayo cómo me cambió la vida. Yo te suplico, ay Dios mío, porque lo da ese castigo. Estaba lesionada, mi hija también. La lesión mía era que una pierna y la columna no me sostenía de pie. Entonces por eso me tocó quedarme allí. Señora Macaria, es decir que usted pasó toda la noche dentro de la iglesia con todas las víctimas que habían esa noche ahí también. Todo el día y toda la noche. Habíamos 8 vivos. De esos 8, al día siguiente que ya nos sacaron de ahí, se murió uno. La gente, el grito. Como lo hizo Noé con el arca, en ese momento, para salvar a su pueblo del diluvio de balas. Y yo me reúno con la comunidad y le digo, mi gente, esto se está complicando, los actores vienen casi que detrás nuestro porque unos se están resguardando con nosotros. Les digo que hay que devolvernos a coger unas embarcaciones y tirarnos río abajo. Y por lo menos si nos van a matar, que nos maten por lo menos luchando, pues, buscando pues sobrevivir. Habitante Bellavista ya se encuentran desplazadas. Yo cojo un pedazo de madera, acá lo llamamos palanca, un remo de las canoas, le amarré una cobija blanca, la alzaba y yo iba gritando que éramos población civil y la comunidad respondía que nos respeten la vida. ¿Quiénes somos? Gritaba yo y la gente respondía que nos respeten la vida. Pero en Bojayá quedaron cientos de heridos y muertos en medio de los combates, las ruinas y la desolación. De lo
que fueron testigos la Virgen del Carmen y el Cristo de Bojayá. También la Virgen del Carmen, la patrona de mi pueblo, está toda destrozada. Mire qué cosas son esos. Bueno, precisamente esa imagen del Cristo fue la que le dio la vuelta al mundo y hoy es para los habitantes de Bojayá el símbolo de esta masacre. Ya regresamos con Testigo Directo y este especial, Bojayá, una masacre olvidada. No se pierda la segunda parte de Una masacre de hace 22 años que se dio en el contexto del conflicto armado revolucionario de Colombia y que a la fecha y a la postre, 22 años después, aún siguen abandonados. Si bien el Estado ha tratado, no ha sido lo suficiente. Entonces aquí es donde es importante nuevamente volver a recalcar sobre el tema de la consulta previa y consultarle a esas comunidades afros qué es lo que realmente necesitan para poder reconstruir su territorio, para poder tener ese desarrollo social y sostenible, porque a la luz de lo que tienen hoy en día, no se ha dado esa reconstrucción del territorio afectado. Miremos que posteriormente se viene el acuerdo de paz y a la fecha hay que traer a la memoria píldoras porque no podemos ser ajenos a lo que ha sucedido en el país, en el largo y ancho de lo que hemos tenido como país. Asimismo, esa protección de los derechos y de esa autonomía territorial. Los acuerdos de paz tienden a reafirmar los derechos territoriales y culturales de esas comunidades. La consulta previa libre e informada debe actuar como un mecanismo para que las comunidades protejan su autonomía frente a proyectos de explotación de recursos naturales o intervención en sus territorios. Pero dentro de ello, como les estoy indicando, se requiere que efectivamente se garanticen todos esos derechos, que se les garantice a nuestras comunidades, que se les garantice a las personas esa parte cultural, poder reconstruir nuevamente su territorio, porque bien lo dice el mandato primero superior, donde nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática y participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, al trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, sobre esa propia dignidad, sobre esa propia autonomía de sus entidades territoriales, recordemos que también nuestras comunidades étnicas que tengan un reconocimiento del territorio, pues eso hace parte de esa propia autonomía. Y esa propia autonomía debe garantizarla el propio Estado colombiano. Entonces aquí estamos inmersos a situaciones donde efectivamente no se están cumpliendo con esos derechos y cada día más se nos están vulnerando los derechos fundamentales de nuestras comunidades étnicas. Ahora bien, hay que prevenir los nuevos conflictos y esa prevención de los nuevos conflictos después del acuerdo de la paz del año 2016, un tiempo donde efectivamente se garantizó la defensa de los territorios, pero hoy nuevamente con la insurgencia, con las personas que volvieron a retomar las armas, con las conocidas como disidencias, esas disidencias otras han afectado y es donde debe venir la mano dura por parte del gobierno porque debe garantizarnos a todos los colombianos de bien la paz y la prosperidad. La paz debe ser una paz duradera, firme, pero en mi concepción personal, aquello que nos sirve
hay que buscar la manera cómo lo eliminamos, pero a la paz, a las personas de bien se le debe de dar. Esa participación de las comunidades en las decisiones que afectan su entorno deben de construir la paz sostenible. Esta ayuda a prevenir conflictos por el uso de la tierra y los recursos. La consulta previa, libre e informada debe de garantizar que las decisiones que se tomen con el consentimiento y la participación activa de las comunidades locales deben de mitigar las tensiones futuras. Allí, en esa inclusión en la agenda de paz, efectivamente los acuerdos solían promover esa inclusión de las comunidades en los distintos procesos de gobernanza, de justicia y desarrollo. La consulta previa, libre e informada busca en asegurar que estas comunidades no solo sean beneficiarias de los acuerdos de paz, sino que también puedan participar activamente en su implementación. Acá debemos nosotros de ser unos generadores de esa paz inclusiva, de esa paz frente a las mismas comunidades, de llegar a esa política pública de gobernanza, de esa política pública no solamente de poder garantizar ese derecho mínimo que le asiste a todas nuestras comunidades, sino también a ese derecho de poder ser escuchados, de poder generar ese desarrollo y poder aplicar ese concepto de justicia y de desarrollo que efectivamente vemos vulnerado en el día a día. Uno a veces se vuelve uno hasta cansón con la repetición, pero son situaciones que de una u otra manera no se han podido cumplir al cabo de los tiempos. Y allí ese principio de justicia debemos de mirar que nos conlleva a todos nosotros a ese principio moral para dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Y ese principio de justicia también viene definido como un segundo lugar de derecho, razón o equidad. A su vez, ese conjunto de todas las virtudes por lo que es bueno, quien las tiene. Y ese principio de justicia, conocido también como ese principio moral, que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. No es solamente en ese concepto en el que nos tenemos que embarcar, sino en sí es en poderle dar a cada persona lo que se merece. Y cuando hablamos acerca de lo que se merece, hablándolo sobre ese concepto de justicia transicional, de perdón y olvido, es poder enfatizar lo que a cada uno le pertenece y buscar a través de ese mecanismo cómo se utiliza para poder abordar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de poder lograr esa reconciliación, esa paz, esa búsqueda de verdad, de enjuiciamiento de los responsables, de la reparación de las víctimas, la prevención de la repetición de las violaciones. Esa justicia transicional hay de aplicar en lo que tiene que ver con los procesos de transición de los conflictos armados para poder lograr una paz duradera.
en una democracia como Colombia debe basar eso en principios en las normas internacionales, donde encontramos los derechos humanos, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Entonces tenemos la verdad, la reparación, no repetición y ese principio de derecho humano que conlleva a la justicia. Y esa justicia encarnada en ese reto de ser específicos del contexto, centrados en la necesidad de las víctimas y de la titularidad nacional. A su vez, esa reparación integral para aquellos que han sido víctimas dentro del propio conflicto y que Colombia no ha sido inmersa, no ha sido ajena a esa situación para esa inclusión dentro de la agenda nacional de paz. Porque todo esto hace parte de esa gobernanza y esa gobernanza pues efectivamente tiene que conllevar a todos los procesos de consulta previa donde las comunidades en sí puedan lograr acuerdos concienzudos y esos acuerdos donde se pueda lograr mitigar las causas de inequidad o de injusticia que de algún momento conllevan a dichas situaciones que no son propias para nuestras comunidades. Hay que buscar ese fortalecimiento de los derechos culturales y sociales, pues los tratados de paz buscan integrar a esas comunidades en la vida nacional, promoviendo la protección de sus derechos culturales y sociales, de la consulta previa libre e informada, la cual a su vez permite que las comunidades preserven su integridad cultural y asegurar que cualquier desarrollo en su territorio respete sus costumbres y los distintos valores. Se vienen unos desafíos, que es el cumplimiento y la supervisión y la resistencia de actores económicos. Allí en ese cumplimiento y supervisión, la implementación de la consulta previa libre e informada puede verse comprometida si no hay mecanismos de supervisión efectiva dentro del marco de los acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz, como ya lo hemos venido definiendo y lo hemos hablado acá, debe existir una situación comprometida. Esa implementación debe ser supervisada, debe ser vigilada, debe existir un rol efectivo para que ese marco del acuerdo constituyente se pueda llevar a cabo y que estos acuerdos supervisados efectivamente sean cumplidos en todo el contexto de la órbita del desarrollo y no solamente dentro del desarrollo, sino también dentro de la composición cultural armónica que debe existir para los pueblos. A su vez, esa resistencia económica debe de generarse con esa reforma agraria necesaria para que nuestras comunidades étnicas puedan desarrollarla en el sector rural, puedan desarrollarla para mejorar la economía y que estos actores puedan reducir los estándares de la propia violencia, las tensiones de nuestras comunidades. La consulta previa, libre e informada debe mediar a través de esa situación moral, enérgica, de justicia que se debe dar no solamente a la comunidad indígena, sino palenquera, raizal, run, afro,
afrodescendiente o afrocolombiana. Para entrar a concluir esa consulta previa, libre e informada, donde encontramos que ese pilar esencial en los procesos de paz para asegurar una implementación inclusiva y respetuosa de los derechos de las comunidades étnicas. Su correcta aplicación contribuye a una paz duradera y al desarrollo justo en los territorios que han sufrido el conflicto. Entonces, hay que tener las medidas de concertación para poder entrar a desarrollar cada una de ese tipo de situaciones que a bien a nosotros nos ocupa en el día a día. Ahora bien, podemos nosotros a su vez observar muy detenidamente lo que conlleva a estas consultas previas, a ese derecho libre e informado, donde la comunidad puede ser informada y concertando aquellos mecanismos de desarrollo social que a bien podemos nosotros tener en beneficio de nuestras propias comunidades. Ahora bien, dentro de los contextos, ya para finalizar la intervención del suscrito, ¿a quién nosotros le debemos lealtad? Le debo mi lealtad a quien me da aire, agua y alimentos. Entonces, sobre ello, efectivamente, hay que tener en cuenta a quienes nosotros realmente le estamos debiendo ese tipo de lealtad. Y para finalizar, pues solamente queda por decir que la consulta previa, libre e informada busca que esa participación de lo que hemos hablado sea efectiva en los procesos y en los procedimientos que generan impactos en los territorios y representan para el pueblo afrocolombiano, negro, raizal y palenquero uno de los máximos instrumentos de protección a la identidad cultural y espiritual. Entonces, señores, esperamos que con las herramientas dadas a través de Fundaespro y la Defensoría del Pueblo, estas consultas previas sepan seguir desarrollando y que los conocimientos aquí adquiridos ustedes los hagan valer, porque esa semilla que hemos sembrado sea el principio para un buen final para cada uno de ustedes. Porque recordemos que de acuerdo a la normatividad ya señalada en la consulta previa, debe desarrollarse cuando se van a tomar medidas legislativas o administrativas susceptibles que puedan afectar directamente a nuestras comunidades. Y recordemos que esa consulta previa, a su vez, como derecho fundamental de los pueblos. Y ese derecho fundamental de los pueblos hay que tener en cuenta ese desarrollo. Y cuando se vayan a adoptar decisiones respecto a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas y en las comunidades negras, es decir, antes de iniciar o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos mineros o los recursos naturales
existentes en los territorios de los pueblos cuando se va a realizar la determinación de las áreas indígenas restringidas al interior de zonas mineras indígenas. El caso de traslado o de reubicación de los pueblos de sus territorios tradicionales. Previamente diseñar y ejecutar los programas de formación profesional dirigida a los pueblos. En caso de adopción de menores indígenas. Cuando se pretenda realizar investigaciones de acceso a los recursos genéticos y de conocimiento tradicional, permisos de investigación científica. Siempre deberá aplicarse la consulta previa para estos casos que acabo de mencionar. Y con eso pues yo concluyo la clase de esa manera, porque efectivamente son ustedes los llamados a tratar de entrar a proteger los territorios y la vida. Y a su vez, recordemos que se le debe lealtad a quien me da aire, agua y alimento. Y el territorio es de ustedes. Señores, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Estuvo con ustedes Alexander Bustamante, abogado, docente de Fundaestro, especialista en construcción de conflictos y derechos y construcción de paz. Una buena tarde y un buen día para todos. Hasta una nueva oportunidad. Mil y mil gracias.